15 años en una isla desierta, sin bosques, sin herramientas, sin esperanza de salvación. 60 personas se redujeron a 8, pero no se rindieron. Esta es la historia de cómo los seres humanos pueden sobrevivir donde parece imposible hacerlo. Hablaremos de la isla de Tromelin, un diminuto pedazo de tierra perdido en las aguas del Océano Índico. Aquí, un pequeño grupo de personas tuvo que luchar por su vida durante 15 años, uno de los dramas de supervivencia más largos de la historia de la humanidad. Este yermo trozo de tierra se encuentra lejos de cualquier civilización. La masa terrestre más cercana es Madagascar, e incluso esta se encuentra a 450 kilómetros de distancia. Imaginen, 450 kilómetros de océano abierto. La isla es completamente plana, con una superficie que apenas alcanza 1 kilómetro cuadrado. La vegetación es escasa, raros arbustos bajos que apenas se aferran a la arena, nidos de aves marinas. Nada más. Fuertes vientos soplan constantemente sobre este banco de arena, llevándose todo lo que intenta crecer por encima del medio metro. Durante el día, el sol convierte la arena en una sartén al rojo vivo. Por la noche, la temperatura desciende y el frío cala hasta los huesos. Pero volvamos a la historia. Año 1761. Francia vive el apogeo de su poder. El cardenal Richelieu organiza la construcción a gran escala de una flota, con el objetivo de expandir las posesiones coloniales. Las expediciones francesas se dirigen a Canadá, a las islas del sur. El objetivo es simple: conquistar nuevos territorios, acceder a recursos, fortalecer la influencia económica del país. El resultado de esta expansión es la creación de dos de las mayores compañías comerciales, la de las Indias Occidentales y la de las Indias Orientales, para el Atlántico y el Océano Índico respectivamente. El comercio de ultramar florece, las colonias suministran azúcar, algodón, café, cacao, especias. Pero para extraer todas estas riquezas se necesita mano de obra. Mucha mano de obra. Enormes plantaciones, campos interminables bajo un sol abrasador. Todo esto requería miles de manos. La elección recayó en África, en aquel entonces el centro de un activísimo comercio de esclavos. Los esclavos negros son enviados en masa a las plantaciones. Para 1686, Francia declara como posesiones suyas Madagascar, la isla de Mauricio y varias islas más pequeñas de la región. Se forma toda una red de posesiones coloniales conectadas por rutas marítimas. El 17 de noviembre de 1760, desde el puerto francés de Bayona, zarpa el buque de transporte Útil, cuyo nombre se traduce como Útil. Destino: Madagascar. El barco seguía una ruta establecida que cientos de naves habían recorrido antes que él, pero al Útil no le estaba destinado regresar a su puerto natal. El 31 de julio de 1761, el barco naufraga cerca de la isla de Arena, como se llamaba entonces a Tromelin. Recordemos, a 450 kilómetros de Madagascar. El barco se dirigía a buscar un cargamento de arroz y especias, con 122 marineros franceses a bordo. Pero además de la tripulación, en las bodegas languidecían entre 100 y 200 esclavos. En la oscuridad, en el bochorno, encadenados a las paredes de madera. Los marineros franceses los habían capturado ilegalmente en Madagascar y planeaban venderlos en la Île-de-France, donde se encontraba un gran mercado de esclavos. Al parecer, la tripulación decidió no navegar con el barco vacío y de paso ganar algo de dinero. La esclavitud en aquellos tiempos florecía, y a los esclavos no se les trataba como personas, sino como una mercancía rentable. Cargamento vivo, dinero andante. Aunque el Útil no era un barco negrero, los franceses claramente decidieron aprovechar la oportunidad. Los cautivos pertenecían al pueblo malgache, hombres y mujeres que pensaban revender con beneficio al final del viaje.
Pero el barco nunca llegó al mercado de esclavos. Se estrelló contra los arrecifes de un islote de arena. El impacto fue repentino. Crujido de madera, gritos, caos. Los náufragos se encuentran en un diminuto pedazo de tierra. La isla es un banco de arena de 1700 metros de largo y 700 de ancho. Está rodeada de arrecifes de coral, afilados como cuchillas. La superficie está cubierta de escasos arbustos bajos que arañan pies y manos. Fuertes vientos barren periódicamente toda vida de la isla, por lo que los árboles grandes no arraigan aquí. Aparte de los nidos de aves marinas y tortugas, en la isla no hay absolutamente nada, ni una sombra, ni un refugio contra los elementos. Según los registros del diario de a bordo, que aún se conserva en los archivos de la ciudad del Orient, la mayoría de los esclavos murieron durante la catástrofe. Las escotillas de las bodegas estaban cerradas. El agua irrumpió en el interior y la gente no tuvo ninguna oportunidad. Pero 60 afortunados lograron escapar del barco que se hundía. Ellos, al igual que los 122 miembros de la tripulación francesa, se encontraron en esta desolada orilla de arena. Empapados, en estado de shock, pero vivos. Hay que reconocer que los supervivientes actuaron de forma organizada. El capitán Jean de Lafargue perdió la razón durante el naufragio. Se dice que se sentaba en la arena mirando al océano, sin sentido, sin reaccionar a nadie. Fue reemplazado por el primer teniente Barthélemy Castellan Duvernay. Por cierto, el teniente perdió a su hermano León en la catástrofe, se ahogó en la bodega. Pero Duvernay no dejó que el dolor lo quebrantara. Dirigió a la gente con eficacia y en el equipo reinaba la disciplina. La tripulación logró sacar de los restos del naufragio equipos, armas, provisiones y tablones. Trabajaron rápido, comprendiendo que cada objeto salvado podría ser decisivo para la supervivencia. Pero lo más importante fue que cavaron un pozo y encontraron agua potable. Cavaron con las manos, con tablas, con trozos de metal. 5 metros de profundidad en la arena. Cuando apareció la humedad en el fondo, fue un pequeño milagro. Eso fue lo que les salvó la vida. Se alimentaban con la comida del barco, barriles de carne salada, sacos de galletas, todo lo que lograron sacar antes de que el barco desapareciera por completo bajo el agua. Luego pasaron a la comida local, carne de tortugas, aves marinas y huevos. A juzgar por las anotaciones del diario, no hubo una hambruna grave. Las provisiones eran suficientes. Las aves anidaban directamente en el suelo y se podían atrapar con las manos. Las tortugas salían a la orilla a poner huevos y entonces cazarlas no era difícil. El teniente Duvernet ordenó construir 2 campamentos, uno para la tripulación y otro para los esclavos. Incluso aquí, en el fin del mundo, se mantenía la separación. Los franceses no iban a compartir techo con los esclavos. También levantaron una fragua, con los restos del metal del barco, un horno y un taller para construir una balsa, en la que la tripulación planeaba abandonar la isla lo antes posible. El trabajo se realizaba día y noche. 2 meses después, con los restos del barco, logran construir una pequeña embarcación. 2 meses de duro trabajo bajo un sol abrasador, dedos llenos de astillas, piel quemada. Pero la balsa está lista. 122 franceses, marineros y oficiales, en una nueva chalupa llamada Providence, abandonan el islote de arena. Cargan las últimas reservas de agua y comida. Revisan los aparejos. 60 esclavos se quedan en la orilla, observando cómo se aleja su única esperanza. Los marineros prometen volver a por ellos en la primera oportunidad. Solo hay que esperar un poco. Un poquito.
La chalupa se aleja. Los esclavos se quedan en la isla, agitan las manos, gritan. Pero el viento se lleva sus voces al vacío del océano. Algunos miembros de la tripulación afirmaron posteriormente que su pequeña embarcación simplemente no habría soportado a tanta gente, alegando sobrecarga y riesgo. Aunque es muy posible que los franceses no quisieran molestarse con los esclavos, alimentarlos durante el viaje, compartir las ya escasas provisiones, y decidieron que volverían más tarde, cuando fuera más conveniente. 60 malgaches, hombres y mujeres, se quedan en la isla de arena. Los marineros llegan con éxito a Madagascar en poco más de 3 días. El mar estaba en calma, el viento a favor. Tras una parada en Full Point, donde varias personas mueren de malaria, la maldita enfermedad diezmó sus organismos debilitados, son trasladados a la isla de Reunión, entonces llamada Borbón, y luego a Mauricio. Al llegar a Mauricio, la tripulación exigió a las autoridades coloniales que enviaran un barco para rescatar a los esclavos malgaches abandonados en la isla. Duvernet insistió, exigió, pero surgió un problema. En ese momento, Francia estaba en plena guerra de los 7 años y Mauricio estaba bajo amenaza de ataque. Cada barco contaba. El gobernador decide que enviar aunque sea un solo barco para rescatar esclavos y debilitar así la flota de Mauricio sería imprudente. Se niega a la petición de los marineros, fríamente, sin explicaciones. Los esclavos no son una prioridad. Para ser justos, esta decisión indignó profundamente al teniente Duvernet, que realmente quería volver a por los esclavos. Según sus memorias, se arrepintió de su acción hasta el final de su vida. Esta historia no lo dejó en paz. Al regresar a Francia, hizo público el caso, escribió cartas, buscó reuniones con personas influyentes. Por un tiempo, la intelectualidad francesa incluso se conmovió. El escritor francés Bernardin de Saint-Pierre escribió sobre ello, calificando el caso como un ejemplo de la decadencia moral de la nación. Pero con el fin de la Guerra de los 7 años y la bancarrota de la Compañía de las Indias Orientales, simplemente se olvidaron de los Robinsones. La guerra había terminado. Surgieron nuevos problemas. 60 personas en una isla lejana dejaron de ser un tema de discusión. Y en la isla, el tiempo transcurría con una lentitud infinita. Después de 2 años de angustiosa espera, los esclavos comprenden. Nadie volverá a por ellos. La promesa fue una mentira. O simplemente la olvidaron. Deben salvarse por sí mismos. Construyen una balsa. El trabajo es duro. Apenas hay madera. Tienen que usar los restos de los escombros que los franceses no se llevaron. 18 hombres en esta pequeña embarcación intentan llegar a Madagascar por su cuenta. 450 kilómetros de océano abierto. Zarpan al amanecer cuando el mar está en calma. Saludan a los que se quedan en la orilla, pero la balsa se estrella contra los mismos malditos arrecifes que hundieron al Util. Las agujas de coral rasgan el fondo. El agua inunda la cubierta. Los 18 hombres mueren. Sus cuerpos llegan a la orilla varios días después. El segundo intento de abandonar la isla se realizó 10 años después del naufragio, en 1771. 10 años de espera, de esperanza, de desesperación. De nuevo construyen una balsa, de nuevo se arriesgan, y de nuevo fracasan. Los detalles de este intento no se han conservado, pero el resultado es conocido. Nadie se salvó. En 1773, un barco llamado La Sauterelle avistó gente en la orilla e intentó acercarse a la isla. La gente en la orilla gritaba, agitaba los brazos, encendía hogueras, tratando de llamar la atención. Pero los altos arrecifes no permitieron que el barco se acercara.
Una chalupa enviada a la orilla con 2 marineros se estrelló contra el arrecife de coral con el mismo crujido con el que una vez se había estrellado el Utile. Uno de los marineros logró regresar al barco. Lo subieron a bordo ensangrentado, con heridas desgarradas por los corales. El segundo llegó a la orilla de la isla, pero el barco se fue sin él. El capitán no quiso arriesgar otra chalupa. El marinero se unió a los Robinsones. Como relataría más tarde una de las mujeres supervivientes, cuando él apareció en la isla, solo quedaban 3 hombres vivos. Todos los demás habían muerto de enfermedades, accidentes, desesperación. El marinero, cuyo nombre no se ha conservado, también intenta construir una balsa y abandonar el lugar maldito. Tiene experiencia, conocimientos, es un marinero. En la tercera balsa, 4 hombres y 3 mujeres intentan abrirse paso a través de los arrecifes costeros. Esperan el tiempo ideal, eligen el momento en que la marea está en su punto más alto. Zarpan, pero nadie los volvió a ver. Su balsa se estrelló justo después de los arrecifes o fue arrastrada a mar abierto. Sin comida, sin agua, bajo un sol abrasador, no habrían durado ni unos pocos días. Y solo 15 años después del naufragio, el 29 de noviembre de 1776, los malgaches fueron avistados por los marineros de la corbeta Dauphin. 15 años, 5.500 días. Acercarse a la isla no fue fácil. Esos arrecifes eran una trampa mortal para cualquier barco. 3 botes no pudieron atracar. Las olas los devolvían contra los afilados corales. Solo el cuarto, con un timonel experimentado, lo consiguió. En él se encontraba el capitán del barco, Chevalier de Tromelin, cuyo nombre se le daría posteriormente a esta isla de arena. Chevalier pisó la orilla y vio una escena que lo conmovió hasta lo más profundo de su alma. De los 60 esclavos, después de 15 años, solo quedaban 8 supervivientes, 7 mujeres y un bebé de 8 meses. Solo mujeres. Todos los hombres habían perecido, en intentos de rescate, por enfermedades, por accidentes. Al llegar a la isla, el capitán descubrió que los supervivientes vestían ropas tejidas con plumas, atuendos extraños, casi primitivos. Habían logrado mantener el fuego encendido durante todos esos años, aunque en la isla no había ni un solo árbol, solo matorrales. Aprendieron a sacar chispas del sílex, recogían musgo seco, guardaban las brasas con cuidado. El fuego les daba calor por la noche, los protegía de la desesperación. Mientras el fuego arde, hay vida. Los malgaches construyeron chozas de coral, refugios toscos pero resistentes. La mayor parte de la madera se había destinado a la construcción de las interminables balsas de rescate, así que tuvieron que improvisar. También erigieron un puesto de observación en el punto más alto de la isla, una pequeña elevación apenas perceptible en el banco de arena plano. Desde allí se podía ver el horizonte en 360 grados. Cada día alguien subía y escrutaba el océano con la esperanza de ver velas. 15 años de este ritual. Estas personas eran originarias de las tierras altas centrales de Madagascar. Vivían en las montañas, entre bosques y ríos. No tenían ninguna experiencia en pesca o navegación. Este entorno, arena, sal, agua infinita, era completamente ajeno para ellos. La mayoría murió en los primeros meses después del naufragio. No pudieron soportarlo psicológicamente. Se rindieron. Los que sobrevivieron siguieron esperando ser rescatados. Se alimentaban de aves, huevos, tortugas marinas y los escasos peces que se acercaban a la isla a través de los arrecifes de coral. La pesca no era muy exitosa.
No tenían aparejos adecuados, solo anzuelos improvisados con trozos de metal y cuerdas tejidas con fibras vegetales. Pero las provisiones eran suficientes. El hambre no los mató. Lo más importante, en la isla había agua dulce. Lograron cavar un pozo, 5 metros de profundidad en la arena. El agua era salobre, pero potable. En gran parte, gracias a esto sobrevivieron tantos años. Sin agua, no habrían durado ni un mes. Seguramente surge la pregunta, ¿qué pasó con los esclavos después del rescate? ¿Acaso los enviaron de nuevo a las plantaciones o los revendieron en los mercados de esclavos? Después de todo, formalmente seguían siendo propiedad de alguien. No, fueron llevados a Mauricio, donde el gobernador Jacques Maillart los declaró personas libres. Los recibió personalmente en el muelle y leyó el decreto de liberación. Estas personas habían pasado por un infierno, y devolverlas a la esclavitud habría sido monstruoso incluso para los estándares de la época. Maillart se ofreció a devolverlos a su hogar en Madagascar, a expensas del erario público, a lo que se negaron. Después de 15 años en la isla, ya no tenían un hogar. Sus aldeas habían desaparecido, sus familiares habían muerto o los habían olvidado. Decidieron quedarse en Mauricio. El gobernador también bautizó a los supervivientes, una formalidad, pero importante para la sociedad. Al niño lo llamaron Jack, en honor al propio gobernador. A su madre la bautizaron como Eva. Su nombre malgache era Semiadú. A la abuela del bebé la llamaron Dauphine, por el nombre de la corbeta que los rescató. Simbólico. Estos fueron todos los que lograron sobrevivir. Las otras mujeres murieron casi inmediatamente después del rescate a causa de la malaria que hacía estragos en Mauricio. Sus organismos, debilitados por años de privaciones, no pudieron resistir la enfermedad. Sobrevivieron 15 años en una isla desierta, pero no sobrevivieron al encuentro con la civilización. Este caso recibió una amplia difusión. Se habló de él en París, se imprimieron panfletos, se organizaron debates en los salones. En general, hizo que la sociedad francesa reflexionara sobre su actitud hacia la esclavitud. No de inmediato, no de forma drástica, pero algo cambió en las mentes. Unos años más tarde, en 1781, el marqués de Condorcet, uno de los principales filósofos de la Ilustración, relató la tragedia de la isla de Tromelín para ilustrar la inhumanidad del comercio de esclavos. Lo expuso en su libro Reflexiones sobre la esclavitud de los negros, que se convirtió en un manifiesto del movimiento abolicionista. El libro abogaba por la abolición del comercio de esclavos y del sistema esclavista. La historia de los malgaches se convirtió en un símbolo. Naturalmente, una historia tan increíble de supervivencia prolongada despertó la curiosidad de los investigadores. Desde 2006 se han realizado varias expediciones arqueológicas. Los científicos querían entender cómo lograron sobrevivir tanto tiempo en tales condiciones. Uno de los directores de la expedición declaró: cavaron un pozo de 5 metros de profundidad, lo que requirió un esfuerzo enorme, considerando que no tenían herramientas adecuadas. También encontramos muchos huesos de aves, tortugas y peces, restos de su dieta a lo largo de los años. Pero no da la impresión de que estas personas estuvieran abrumadas por su situación. No solo sobrevivían, vivían en este lugar. Construían una rutina, mantenían el fuego, vigilaban el horizonte, tenían un propósito. Los investigadores también descubrieron un diario de a bordo anónimo, que se cree que perteneció a uno de los miembros de la tripulación del Util. Las anotaciones son fragmentarias, muchas páginas están dañadas por el agua y el tiempo, pero se conservan detalles claves sobre los primeros meses en la isla. En la isla encontraron chozas de coral, sus cimientos todavía son visibles en la arena.
varios cuencos de cobre, fragmentos de cerámica, una piedra para afilar cuchillos. Cosas sencillas, pero cada una de ellas era invaluable para la supervivencia. Los arqueólogos también descubrieron los restos del puesto de observación, una estructura de piedra en el punto más alto. Desde allí se abría una vista de todo el horizonte. Durante 15 años, alguien subía allí cada día y miraba el océano. A lo largo de estos años, la isla de Tromelín ha cambiado poco. A mediados del siglo XX se construyó una estación meteorológica, un pequeño edificio con antenas e instrumentos. En ella viven solo 4 meteorólogos que se relevan cada pocos meses. La isla también es una reserva natural donde habitan y se reproducen tortugas marinas, incluidas especies en peligro de extinción como la tortuga verde y la carey. Se las protegen y los científicos las observan. Sorprendentemente, este pequeño banco de arena incluso se ha convertido en objeto de disputa entre Francia y Mauricio. Todavía no pueden repartirse el territorio y discuten a quién pertenece realmente. Francia considera la isla su posesión desde el siglo XVII. Mauricio afirma que, tras obtener la independencia, la isla debería haberles sido transferida. La disputa se ha prolongado durante décadas. Por un diminuto trozo de arena en medio del océano.